es la varianza. Vamos a ver el otro momento que es muy importante para la distribución de mínimos cuadrados ordinarios, que es la varianza, ¿no? Y a partir de la varianza, nosotros vamos a poder demostrar otra de las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que se llama la eficiencia, ¿no? Dijimos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios también es eficiente. ¿Qué significa que sea eficiente? Que tiene una varianza mínima, ¿ok? Comparado con cualquier otro estimador lineal insesgado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ya hemos visto, bueno, dados los supuestos que hemos impuesto al modelo de regresión lineal, acuérdense, el supuesto 1 era la media condicional del error, dado los X, era 0, y esto implicaba una cuestión estadística muy importante, ¿no? Que la covarianza de los errores con los regresores tenía que ser igual a 0, ¿no? Y esto que implicaba que el regresor X no está correlacionado con ninguno de los factores que determinan Y, pero que están metidos en el mu, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Este supuesto lo hemos llamado el supuesto de exogeneidad, y esto era muy importante para poder estudiar el modelo de regresión lineal, ¿no? Por otro lado, también dijimos que los X y Y son I y Ds, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sean I y Ds? Que si asumimos que los X y Y o estos datos han sido obtenidos de una muestra aleatoria simple, entonces podemos estar seguros de que los X y Y van a ser I y Ds, ¿no? Pero el problema surge, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando trabajamos con datos de panel o cuando trabajamos con datos de sección cruzada, por ejemplo, de tipo espacial, ¿no? Datos de sección cruzada de tipo espacial, por ejemplo, en lugar de individuos, ¿qué pasa si trabajamos con regiones, provincias, distritos? Podemos encontrar que algunos territorios se asemejan muchos entre sí, ¿no? Y a eso le hemos llamado la dependencia espacial, ¿ok? O la correlación espacial, ¿no? Entonces, eso podría ocurrir, ¿no? Entonces, en ese caso ya este supuesto 2 puede que no se cumpla, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estos dos casos, ¿no? Datos de panel y sección cruzada con datos espaciales, ¿no? Por lo demás, si asumimos que las muestras con las que trabajamos son muestras, han sido extraídas por un proceso aleatorio, entonces podríamos garantizar que el supuesto 2 se cumple. Por otro lado, el supuesto 3, respecto a los datos atípicos grandes, ¿no es cierto? Hemos dicho que son improbables. Los datos atípicos siempre hay que tratarlos con pinza, ¿no? Pero sin embargo, hemos dicho que si son pocos estos datos atípicos, en cierta forma no deberían ser un problema, ¿no? Porque justamente estamos asumiendo que estos casos van a ocurrir con probabilidad cercano a 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no debería preocuparnos esto. El problema surge cuando estos datos atípicos empiezan a ser, digamos, bastante considerables, ¿no? Ya no solamente es uno, si son varios casos, ¿no? Entonces, a partir de esto, hemos estimado una de las primeras propiedades que tiene que ver con la insesgadez. Hemos demostrado que el estimador beta 1 gorrito es insesgado, ¿no? ¿Ok? Esto era simplemente hallándole la esperanza matemática, ¿se acuerdan? Hemos hallado la esperanza matemática del beta 1 gorrito y hemos llegado a la conclusión de que esta esperanza es igual al beta 1, ¿no? ¿Ok? Aplicando un poco esta propiedad de la ley de las esperanzas iteradas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esta famosa ley de las esperanzas iteradas? Que la esperanza matemática, ¿no es cierto?, de una variable lo podríamos expresar como la esperanza matemática condicionada, ¿no? ¿Ok? Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, acá la idea un poco es de que la ley de las esperanzas iteradas más o menos nos está garantizando este resultado, ¿no? De que la esperanza matemática, ¿no es cierto?, de una variable X, yo lo puedo, no condicionada, ¿no es cierto?, lo puedo expresar como la esperanza matemática de la esperanza, ¿no es cierto?, la esperanza de la esperanza condicionada, ¿no? ¿Ok? La esperanza condicionada de X da otra variable, ¿no? Que podría ser Y, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos garantiza la famosa ley de las esperanzas iteradas, ¿no? ¿Ok?
O sea, una esperanza no condicionada yo lo podría expresar como la esperanza de la variable x condicionada a otra variable, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la propiedad que estamos aplicando acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, que la esperanza matemática de este cociente, ¿no es cierto? Lo podemos expresar como la esperanza de este cociente dado los x, ¿no? ¿Ok? Entonces, dado esta expresión, yo les decía que el truco acá cuando trabajamos con esperanzas condicionadas era que cuando condicionamos cierta variable, por ejemplo acá los x, esta variable automáticamente se convierte en fija, ¿no? O exógena totalmente, ¿no? Entonces es por eso que podríamos garantizar que esta esperanza de aquí, esta expresión de aquí, esta partecita ya se convierte en no aleatoria, ¿no? Es como si fuese una constante. Lo único aleatorio aquí sería el mu sub phi nada más, ¿no? Y todo este cociente sería como una constante, alfa le hemos llamado, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con este tipo de esperanzas, entonces la esperanza de una constante multiplicada por la variable aleatoria simplemente sería la constante, la sacamos afuera, por la esperanza de u dado x, ¿no? Y por el supuesto, nosotros hemos dicho que esta esperanza de u dado x, por el supuesto 1 hemos dicho que esto es 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, dado que esto es 0, entonces obviamente esto se va a hacer 0, y al final solamente nos quedaría de que la esperanza de beta 1 gorrito es igual a beta 1, ¿no? A su verdadero parámetro poblacional, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho que beta 1 gorrito, la conclusión aquí es que el estimador beta 1 es un estimador insesgado de beta, ¿no? Eso es lo que hemos demostrado la clase de ayer, ¿no? Entonces, y ahora lo que nos toca ver es el tema de la varianza, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo trabajamos? Haremos un cálculo aproximado digamos, de la varianza de beta 1 gorrito, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular la varianza de esta expresión de aquí, ¿sí? Hasta ahora nos hemos quedado con esta última expresión, ¿no? Hemos dicho que el beta 1 gorrito lo podemos expresar como el beta 1 más el sumatorio de x menos x barra por mu sub phi, todo sobre el sumatorio de x menos x promedio al cuadrado, ¿no? Entonces, estamos trabajando con esta expresión del beta 1 gorrito. Entonces, a esta expresión lo que vamos a hacer es calcular la varianza, ¿no? La varianza de esta expresión. Entonces, acordarán acá qué propiedad podemos utilizar de las varianzas. ¿Qué forma tiene esta varianza de aquí? A ver, ¿qué me dicen? Si ustedes chequean esta forma de aquí, más o menos, si queremos aplicar las propiedades, esta forma de esta varianza más o menos se asemeja a esto, ¿no? Como calcular la varianza se asemeja a esta propiedad que voy a escribir aquí. ¿Se acuerdan por propiedad a qué es igual la varianza de una constante? Acá tenemos beta 1, sabemos que beta 1 es una constante, ¿no? Entonces le voy a poner acá alfa por, otra vez aquí uno podría asumir que este x es otra constante, ¿no? Pero vamos a suponer que todo esto es aleatorio, ¿no? Todavía no vamos a condicionar todavía nada. Entonces supongamos que aquí es igual a la varianza de alfa más una variable x, sabiendo que alfa es una constante. ¿Se acuerdan esto por propiedad aquí es igual? ¿Se acuerdan? A la varianza de x. Exactamente, varianza de alfa, dado que alfa es una constante, esto sería 0, entonces simplemente esto sería varianza de x, nada más, ¿no? ¿Sí? Esto sería la varianza de x, nada más, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces la varianza de toda esta expresión, obviamente la varianza de beta 1 desaparece, se hace 0, entonces la varianza de todo esto sería la varianza de todo este cociente, nada más, ¿no? ¿Ok? Entonces esto lo vamos a ver en un instante, ¿ya? Pero antes de hacer esto, obviamente ya una vez que tenemos claro esta propiedad, vamos a todavía hacer una pequeña transformación aquí a esta expresión, a la parte del cociente al menos, ¿no? Un poquito nos vamos a olvidar del beta 1 y nos vamos a concentrar en este cociente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si en el numerador y en el denominador lo multiplicamos a toda esta expresión por esta constante 1 sobre n? ¿Sí? Vamos a multiplicar y dividir por 1 sobre n tanto al numerador como al denominador. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 1 sobre n y acá 1 sobre n. Claramente estos dos términos lo podemos simplificar, ¿no? Y la expresión no cambia, ¿no? ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver por qué hacemos esto, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer ciertas aproximaciones, ¿no? Acá vamos a trabajar un poco con aproximaciones
de lo que es algunos indicadores de la muestra versus los indicadores de la población. Entonces, dado que tenemos esta expresión, en el denominador, si ustedes chequean, ¿qué fórmula tenemos? Al haber multiplicado 1 sobre n y 1 sobre n numerador y denominador, en el denominador tenemos una expresión que para nosotros es conocida. ¿Cómo se llama esto de acá? Sumatorio de x menos x barra, todo al cuadrado, 1 sobre n. Varianza muestral. Exactamente, es la varianza muestral, ¿no? Este sería el s al cuadrado de x, ¿no? Es la varianza de x, ¿ok? Entonces, justamente estamos diciendo que esta varianza muestral de x es un estimador consistente de la varianza de x, ¿no? O sea, desde el punto de vista poblacional. O sea, el denominador vendría a ser la varianza de x, que le vamos a llamar el sigma al cuadrado de x. ¿Sí? Esto es una aproximación, ¿ah? Por eso que estamos hablando que esto es un estimador consistente. Estoy diciendo que esto es un estimador consistente. O sea, ¿qué significa que sea un estimador consistente? Que cuando en el límite, cuando el n tiende a infinito, en el límite, cuando el n minúscula tiende a infinito, entonces este cociente de acá va a converger a este sigma al cuadrado, o a esta varianza, ¿no? Porque acuérdense la diferencia, esto de aquí en realidad es, esto de aquí le voy a poner la fórmula, es el s al cuadrado, ¿no? O sea, es la varianza pero muestral. Es el s al cuadrado de x. ¿Sí? Esta es la varianza de x, pero muestral. Entonces lo que estoy diciendo es que esta varianza muestral es un estimador consistente de esta varianza poblacional. Por eso que lo estoy llamando el sigma al cuadrado de x. ¿Ok? Pero eso cuando, por eso que estamos hablando de este término consistente. El concepto de consistencia tiene que ver cuando aquí a esto le aplicamos el límite, ¿no? Cuando el n tiende a infinito. Cuando el n tiende a infinito, esta varianza muestral se convierte en esta varianza, aproximadamente es equivalente a esta varianza poblacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene su micro por ahí, creo, encendido? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok, entonces esta varianza muestral, vuelvo a repetir, que tenemos acá en el denominador, es un estimador consistente de esta varianza poblacional, ¿sí? Entonces podemos hacer esta aproximación, ¿no? De que esta varianza es equivalente a este sigma al cuadrado de x, ¿ok? Entonces, por lo tanto, nuestra expresión ahora se va a transformar, ¿no? Lo reemplazo esto por esto de aquí, voy a decir que es igual al sigma al cuadrado de x. En el denominador tendríamos todo esto que es el sigma al cuadrado de x y lo reemplazo. ¿Y qué tendríamos ahora? Que nuestro beta 1 gorrito aproximadamente, por eso estoy diciendo que, no estoy diciendo que sea igual, ¿ah? Por eso que aquí estamos haciendo una aproximación, ¿no? Entonces beta 1 gorrito es aproximadamente beta 1 más 1 sobre n, sumatorio de xy menos mu sub x. Otra cosa también, acá nos estamos olvidando que, ¿se acuerdan también? Hay otra aproximación aquí que podemos hacer, que el x promedio es un estimador, otra vez, consistente de la esperanza de x, ¿no? La esperanza de x. Y la esperanza de x nosotros lo estamos llamando mu sub x. ¿Ya? Otra vez aquí la fórmula de esperanza de x, perdón, la fórmula del x promedio, acuérdense. La fórmula, esto es 1 sobre n, ¿no es cierto? ¿Verdad? Esto es lo que tenemos, ¿no? La fórmula es esto, ¿no? 1 sobre n sumatorio de xy, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que este indicador, este x promedio, es un estimador consistente, ¿no es cierto?, de la esperanza matemática de x, ¿ok? De la población, ¿no? Pero cuando se da eso, otra vez el concepto de consistente, ¿qué significa? ¿Qué significa que sea consistente? Que esto siempre y cuando le apliquemos el límite, ¿no? En el límite, cuando n tiende a infinito, este x promedio converge al mu sub x. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que este x promedio que está aquí lo vamos a reemplazar por el mu de x, ¿no? ¿Ok? Vendría a ser el mu de x. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces, esas dos aproximaciones más le vamos a poner aquí, por eso que aquí ya no pongo igual, sino que es aproximado. Beta 1 gorrito va a ser beta 1, 1 sobre n, sumatorio de xy menos mu sub x por u sub i, que es el término de error.
todo dividido entre sigma al cuadrado de x. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí todos estamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Hasta esta parte. ¿Estamos de acuerdo con las aproximaciones que estamos haciendo? Son aproximaciones, estamos diciendo que son estimadores consistentes. ¿Está claro hasta ahí? Por favor, dígame. Sí, profe. Bien, sí, entonces. Y entonces el beta 1 gorrito decimos que es el beta 1, esto de aquí, 1 sobre n, sumatorio de x y menos mu sub x por mu sub y sobre el sigma al cuadrado de x, ¿ya? Entonces una vez que tenemos eso, ahora sí, recién a esta expresión que está en la parte inferior le vamos a aplicar la varianza, ¿ya? Entonces aplicamos ahora sí las propiedades de la varianza. Y lo que tendríamos es lo siguiente acá, ¿no? Entonces la varianza de beta 1 gorrito, por eso estamos diciendo que esto es una aproximación, sería el beta 1, varianza de beta 1 es 0, simplemente sería varianza de 1 sobre n, sumatorio de x y menos mu sub x por mu sub y, todo entre sigma al cuadrado de x, ¿no? Entonces acuérdense que por propiedades aquí, otra vez voy a poner acá la propiedad, aquí arriba, por propiedad de esta fórmula que estoy poniendo acá de la varianza de toda esta expresión, se asemeja a esta propiedad que voy a escribir aquí, ¿no? Acuérdense a que es igual la varianza de alfa por x, ¿no? Por propiedad, díganme ustedes a qué es igual esta varianza. Alfa al cuadrado por varianza de x. Exactamente, esto sería alfa al cuadrado por la varianza de x, ¿sí? Esta es la propiedad que vamos a utilizar en esta parte. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que sea constante lo vamos a sacar afuera, ¿no? Entonces acá, ¿qué cosa es constante en esta expresión, en esta varianza? Lo que es constante es este 1 sobre n, ¿no es cierto? Y también este sigma al cuadrado, ¿sí? Porque una vez que ya hemos hecho la aproximación, este sigma al cuadrado ya es constante, ¿no? Entonces esto lo podemos sacar afuera. Entonces saldría, este numerador saldría 1 sobre n elevado al cuadrado, y el sigma al cuadrado saldría también elevado al cuadrado, entonces sería la cuarta, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? 1 sobre n al cuadrado por sigma a la cuarta, ¿sí? Y sumatorio de, ¿no es cierto?, la varianza lo vamos a aplicar adentro del paréntesis, ¿no? Entonces acá tendríamos sumatorio de, ¿no es cierto?, todo lo que está en el numerador nada más nos quedaría, ¿no? Varianza de x menos mu sub x por el mu sub i, ¿no? Paréntesis, ¿no? Entonces, este es el nuevo término que vamos a tener. Este sumatorio, vuelvo a repetir, la varianza, la idea es que lo introduzcamos acá, ¿no? Lo afectemos a todo lo que sea aleatorio. Entonces, por eso aquí decimos que esto es un sumatorio, varianza de todo esto. ¿Ok? Entonces, reordenando el término, esto sería varianza, ¿no es cierto? Debido a que esto es un sumatorio y esto es una varianza. ¿Se acuerdan que si asumimos que esto es una constante, la varianza de x, ¿qué pasa si yo sumo n veces una varianza? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿A qué será igual acá? Otra propiedad aquí, ¿no? ¿A qué es igual el sumatorio de la varianza de x y? ¿A qué es igual el sumatorio de la varianza de x y? ¿A qué sería igual esto? Esto es un sumatorio, ¿no es cierto? Esto, la propiedad me dice que esto es sumatorio de varianza de x. Y este sumatorio, o sea, me está diciendo que hay que sumarlo n veces, ¿no? Entonces díganme ustedes, ¿a qué es igual esto? Sumatorio de x y, obviamente, ¿no? ¿Este sumatorio qué es igual? A n veces la varianza de x y. Exactamente, porque estamos sumando n veces esta misma varianza, entonces esto va a ser n veces la varianza de x y, ¿no? De ahí desaparece mi término sumatorio. ¿Estamos de acuerdo? De ahí desaparece el término sumatorio, ¿no? Entonces, dado que tenemos acá esto, va a ser n veces, entonces aquí, ¿qué tendríamos? Entonces acá saldría n, ¿no es cierto?, multiplicado por la varianza de todo esto, dividido entre n al cuadrado, ¿no? Entonces el n con el cuadrado se desaparece, ¿no? Se simplifica, por eso que nos quedaría simplemente esto de acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería varianza de paréntesis x menos mu de x por mu sub phi, todo dividido entre n, sigma a la cuarta de x. ¿Estamos de acuerdo?
¿Ok? Entonces, bueno, ahí acá están las propiedades que se han utilizado, ¿no? Entonces aquí varianza de C más varianza de X, ¿no es cierto? Que ya lo hemos puesto arriba, ¿no? Ok, entonces, esto quedaría así, ¿no? De esta forma, ¿no? Esta varianza de X y, bueno, acá todavía no sé, podríamos hacer algún tipo de aproximación acá. Esto todavía podríamos un poco simplificarlo, podemos seguir haciendo algún tipo de aproximación. Acá será igual varianza de X y menos mu de X por mu sub phi. La varianza de todo esto. ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, esto de aquí, bueno, yo ya les voy adelantando. Esto de aquí todavía se va a simplificar y esto va a ser algo, es una aproximación también, ¿no? Va a ser parecido a esto de acá. Va a ser la esperanza matemática del numerador. O sea, acá en este caso sería xy menos el mu de x y todo eso por mu sub phi. Me estaba olvidando acá. Todo esto todavía, inclusive acá, voy a poner por eso de rojo, acá hay un paréntesis todavía. Todo eso al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos, ¿no? Y esto dividido entre n multiplicado por el sigma a la cuarta. Sigma a la cuarta de x. ¿Estamos de acuerdo? Esta expresión, esta varianza de aquí va a tener esta forma, ¿ya? Claro, la pregunta es de dónde saco esto. Esto lo estoy sacando bajo la manga, esta expresión, ¿no? Pero tiene una explicación esto, ¿ya? Tiene que ver con este mu sub phi, ¿ok? Tiene que ver con esta esperanza de mu sub phi. Que acuérdense cuánto era perdón, el mu sub phi, cuánto era su esperanza condicionada, ¿se acuerdan? Por el supuesto 1, ¿cuánto era la esperanza de mu sub phi condicionado a x? 0. Cero, profesor. Cero, exactamente, por este tema, ¿ya? Entonces, esta varianza es equivalente a la esperanza matemática de todo esto elevado al cuadrado. O sea, entonces, pues, si quieren lo podemos demostrar aquí. Vamos a hacer. Hasta aquí está bien, ¿no es cierto? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? En el tema de la varianza, hasta esta expresión de aquí. Hasta esta expresión de aquí. Ninguna, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es demostrarles una propiedad que tiene que ver con este tema de la esperanza, ¿ya? Cuando la esperanza de una variable aleatoria es cero, hay varias consecuencias acá, Entonces, ¿qué pasa aquí si tengo que mu sub phi? Estamos diciendo que su esperanza matemática, vamos a suponer que su esperanza matemática no condicionada, ¿ya? Estamos diciendo que por el supuesto, la esperanza de mu sub phi, es el término de error, tiene esta propiedad, ¿no? La esperanza de mu sub phi, esto es cero, ¿no? Esto es cero para todo i. Ok, solo con este dato, si esto es así, díganme ustedes a qué será igual la varianza de mu sub phi, también no condicionada, porque esto se aplica para el caso no condicionado y también para el caso si esto condicionaríamos a otra variable. Pero estamos viendo acá para el caso no condicionado nomás. Basta que decimos que este mu es una variable aleatoria cuya esperanza es igual a cero para todo i. Entonces díganme ustedes por definición a qué es igual la varianza de mu sub phi, por fórmula, a ver quién me dicta. Varianza de mu sub phi. La esperanza del cuadrado de mu sub phi. No, todavía, no sean muy veloces, pues. No sean muy rápidos. La fórmula, dígame, varianza de mu sub phi, por fórmula, que es igual. Fórmula general, a ver. Esperanza de mu sub phi menos. Ya, acá venimos, ¿no es cierto? Por definición, la varianza de mu sub phi sería esperanza matemática, abrimos corchete, paréntesis, ¿qué cosa? Mu sub phi El mu sub phi, menos exactamente, menos, esperanza de mu sub phi. exactamente, su esperanza, ¿no?
¿Ok? Entonces sería esperanza de mu sub phi. Y todo eso todavía elevado al Ahora, cuadrado. ¿Ya? Esta es la fórmula de la varianza. ¿Estamos de acuerdo? Para este caso, ¿no? Estoy aplicando la fórmula general nomás de varianza. Entonces, como nosotros ya sabemos a qué es, por el supuesto que hemos puesto aquí arriba, que la esperanza de mu sub phi, no condicionado, ¿esto cuánto es? Estamos diciendo que esto es 0. Entonces, si esto es 0, entonces, ¿qué podemos concluir? Que la varianza de mu sub phi, ¿a qué es igual? Que la varianza de mu sub phi, en este caso, ¿a qué es igual? Entonces, esta varianza, dado que esto es 0, automáticamente llegamos a la conclusión que vendría a ser la esperanza matemática de mu sub phi elevado al cuadrado. ¿Ok? Y esta es justamente la consecuencia que les acabo de escribir en la lámina anterior, ¿no? ¿Está claro eso? O sea que para una variable aleatoria cuya media o cuya esperanza es 0, automáticamente yo puedo decir que su varianza es la esperanza de esa misma variable elevada al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otra consecuencia más todavía de este hecho. ¿A qué será igual su covarianza? ¿A qué será igual la covarianza? A ver. Si yo quiero calcular ahora la covarianza de U sub phi con otro error, ¿no? Y un U sub j. A ver, ¿qué me dicta acá? Esto también es importante, a ver. Acá será igual la covarianza de mu sub phi con el mu sub j. El mu sub j es cualquier otro error, ¿ah? Por definición, a ver, ¿qué me dicta? Acá será igual la covarianza de mu sub phi con el mu sub j. Por definición, dícteme la fórmula, a ver, covarianza, o ya se me olvidó. esperanza del factor de mu sub i menos la media de mu sub i. Exactamente, entonces esto sería esperanza, fórmula general de la covarianza, ¿no? Esto sería esto, esperanza de primer paréntesis, el mu sub phi Menos la esperanza de mu menos sub i. la esperanza de mu sub phi, exactamente. Y eso todavía por, otro paréntesis, mu sub j, Menos la esperanza de mu sub j. exactamente, menos la esperanza del mu sub j. Cerramos paréntesis y cerramos corchete. ¿Sí? Sería esta la fórmula, ¿sí o no? Entonces, otra vez aquí la pregunta es, ¿a qué es igual esperanza de mu sub phi? ¿Y a qué es igual esperanza de mu sub j? 0, profesor. Exactamente, 0, porque acuérdense aquí, en el supuesto estamos diciendo que esta esperanza igual a 0 es para todo i. ¿Ok? Entonces, esto sería otra vez esperanza de mu sub phi, esto es 0. Esperanza de mu sub j, obviamente el j también es cualquier i, ¿no es cierto? Sería 0 también. Por lo tanto, aquí otra consecuencia de este supuestito de que la variable aleatoria tenga esperanza 0, en este caso para nuestro término de error, es que la covarianza de mu sub phi con mu sub j, ¿cuánto va a ser? Entonces, ¿esto a qué sería igual? Simplificando. A la esperanza del producto de mu. Exactamente, va a ser la esperanza del producto de ambas variables aleatorias, automáticamente. Entonces, esto sería esperanza de mu sub phi por mu sub j. ¿Ok? Entonces estas son las dos consecuencias que hay que tener en cuenta, ¿ya? Cuando trabajemos con variables que tengan esta condición de que su esperanza matemática sea igual a 0, ¿ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta.
Cuando la esperanza matemática de una variable aleatoria es 0, entonces automáticamente su varianza podemos decir que es la esperanza del cuadrado de esa variable, o que las covarianzas es igual a la esperanza del producto de esas dos. ¿Ok? Entonces eso hay que tomar en cuenta, por favor, ¿no? Entonces, de esta consecuencia es que yo les estoy automáticamente, les estoy diciendo que esto es esta varianza de aquí, de este numerador, esta varianza de este numerador que está aquí, esto, por eso automáticamente, dado que mu sub phi, nosotros ya sabemos que su media es 0, y esta parte, y como lo vamos a condicionar respecto a x, el mu sub x es una constante, y el x va a estar fijo, entonces esto automáticamente, por eso ya les voy adelantando que esto es una esperanza matemática, ¿no? Entonces la esperanza matemática, ¿no es cierto? Corchete del cuadrado de todo esto, ¿no? De x y, ¿no es cierto? Menos el mu de x por el mu sub phi, ¿no? Nuestro término de error. Y cerramos corchete. Y el cuadrado de todo eso, ¿no? Ok, esto es el cuadrado de todo eso. Y cerramos corchete. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que vendría a ser esta expresión, ¿no? Y obviamente esto sería dividido, ¿no es cierto? Tendríamos que dividirlo entre esto, ¿no? Entre el n por el sigma a la cuarta, ¿no? Un poco adelantando esta varianza, ¿no? Porque acá, acuérdense que hay un producto, ¿no? Entonces, debido a que el mu tiene media 0, entonces podemos concluir que esta varianza es equivalente a esta esperanza matemática elevada al cuadrado. ¿Ok? Inclusive esto ya lo podríamos repartir, ¿no? El cuadrado de este, en lugar de poner este cuadrado aquí, lo podríamos poner el cuadrado a cada término ya, ¿no es cierto? Acá el cuadrado aquí adentro, este cuadrado aquí, y el cuadrado del u sub phi también. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sería de esa forma también. ¿Está bien? Ok, entonces, bueno, y a partir de esta fórmula, bueno, acá hay varias conclusiones, ¿no? Interpretación de la varianza beta 1, ¿qué significa esto? Dada la fórmula anterior acá, que a medida, por ejemplo, si hacemos crecer n acá hay una conclusión bastante interesante, ¿no? ¿Qué pasa si el tamaño de muestra es bastante grande? ¿Qué pasa con la varianza beta 1 gorrito? Si el n es bastante grande, Sí. ¿qué pasa con la varianza beta 1 gorrito? Disminuye. Exactamente, y eso es un resultado bastante interesante, ¿no? O sea, que a medida que trabajemos, por eso yo les decía de que es muy importante trabajar con muestras grandes, ¿no? Por eso yo les decía que hay un principio en la estadística y la econometría que nos dice que a mayor tamaño de muestra, o sea, más es mejor a menos, ¿no? Si el n es bastante grande, entonces vamos a obtener que las varianzas de nuestros estimadores van a ser bastante pequeñas, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Por eso les digo que cuando uno hace hasta la tesis, ¿no es cierto? Por lo general se busca de que este n sea lo más grande posible, ¿no? ¿Ok? Mientras más grande sea este n, obviamente vamos a decir que la varianza de todo esto cae, ¿no? La varianza de esto cae, entonces, por lo tanto, la varianza de nuestras estimaciones van a ser cada vez menores, ¿no? Esa es una primera concepción. Pero, ¿qué pasa con respecto al sigma al cuadrado de x? ¿Qué pasa a medida que el sigma al cuadrado de x aumenta? Si sube el sigma al cuadrado de x, acuérdense, el sigma al cuadrado de x es la varianza del x. Si sube este sigma al cuadrado, ¿qué pasa con la varianza? También disminuye. Exactamente, también disminuye. Entonces, ¿pero qué significa esto, no? Y esta es otra implicancia, ¿no? ¿Qué significa que suba x? Entonces, este sigma de x sea más grande y por lo tanto la varianza beta 1 caiga. Acá a nosotros lo que nos importa es que esta varianza sea pequeña, ¿no? La varianza beta 1. Pero acá nos está diciendo, para conseguir esto, otra forma es que el sigma de x sea bastante grande. Entonces, ¿qué implica esto? Que los valores de la variable explicativa sean bastante variables, Exacto, ¿no? Que no se... exactamente, que haya bastante variabilidad con respecto a los x. Eso nos dice, ¿no? Que digamos, eso es bueno en cierta forma, ¿no? Que haya bastante variabilidad con respecto al x nada más, ¿ya? Que haya bastante variabilidad con respecto al x.
de tal forma que esa variabilidad se aprovecha, ¿no? Para poder hacer que nuestra varianza del beta 1 gorrito sea pequeña, ¿sí? Entonces esa es, digamos, la consecuencia de esta fórmula de la varianza beta 1 gorrito, ¿no? Y obviamente se asume que esta varianza es bastante pequeña, comparado con cualquier otro beta 1 estimado, ¿no? O cualquier otro estimador, ¿ok? Entonces eso es, digamos, una de las conclusiones del supuesto de eficiencia, ¿no? A mayor n, menor varianza, pues, que significa mayor tamaño de muestra, implica más información y mejores estimaciones. Por otro lado, a mayor varianza de X, menor varianza del estimador. Entonces, a mayor variabilidad en las X, mayor información en los datos para ajustar la recta de regresión, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que a nosotros nos importa, ¿no? Los estimadores MCO son insesgados, como el caso del Y promedio, y además la varianza de los estimadores MCO es inversamente proporcional a N, como lo pasa con el Y promedio. Entonces, obviamente estas varianzas se deben esperar que son pequeñas, ¿ya? Se asume que esta varianza que está aquí, esta varianza de aquí se asume que es bastante pequeña, ¿ok? En comparación a cualquier otra varianza de otro estimador, ¿ok? Entonces ya tenemos la media, ya tenemos la varianza, y ahora el tema de la consistencia ya es más fácil de mostrar todavía, ¿no? La consistencia obviamente se demuestra con este tema del límite, ¿no? Acá tenemos el 1 sobre n, este sigma al cuadrado, y hacemos acá ciertas aproximaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto lo pueden chequear ya en el videíto que también lo demuestra el profe del curso virtual. Así es que se demuestra que el beta 1 gorrito también es consistente, ¿ah? Por el tema de las aproximaciones. Demostrar consistencia ya es más fácil porque acá para aplicar consistencia hay que aplicar el límite, ¿no? ¿Qué pasa con este 1 sobre n, ¿no es cierto? De toda esta expresión cuando el n tiende a infinito, ¿no? ¿Ok? Cuando el n tiende a infinito, este numerador va a aproximarse a algo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la idea acá, ¿no? Entonces, y una vez que tengamos eso, vamos a decir que si tenemos la media y la varianza, y asumimos que el mu sub phi también sigue una distribución normal, entonces vamos a decir que este beta 1 gorrito también va a seguir una distribución normal con media beta 1 y varianza todo esto de acá, ¿no? Que ya hemos visto aquí. La media de beta 1 gorrito es beta 1, aquí está, y su varianza es todo esto de acá. ¿Ok? Entonces vamos a decir que el beta 1 gorrito se aproxima como una normal, como una distribución normal, ¿no? Entonces este beta 1 gorrito se aproxima, ¿no es cierto?, como una normal, ¿no? Con estos parámetros, ¿no? Con media beta 1 y varianza toda esta expresión de aquí. ¿Ok? Esa es, digamos, podemos decir, eh, la distribución de beta 1 gorrito, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto, esta idea de las distribuciones? Porque justamente a partir de este resultado, nosotros vamos a poder utilizar esta distribución de beta 1 gorrito para poder hacer pruebas de hipótesis y el tema de los intervalos de confianza, ¿ya? Por eso que hemos hecho el cálculo de hallar la media, la varianza y su distribución, ¿no? Justamente para aquí, porque una vez que tengamos este resultado de que el beta 1 gorrito se distribuye como una normal, con media este valor, beta 1, y varianza esta expresión, vamos a poder utilizar este resultado para poder trabajar con pruebas de hipótesis y también intervalos de confianza, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver eh, a continuación, ¿ya? Después de terminar este tema. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, muestras grandes numéricamente, ¿a cuánto más o menos se refiere? Buena pregunta. Generalmente, claro, cuando decimos que el n tiende a infinito, o sea, eso es, digamos, es una aproximación teórica, ¿no? Lo ideal es que el n, cuando hablamos de n grande, estamos hablando que las muestras sean que por lo menos de más de 100 observaciones, ¿no? Inclusive algunos exijan que sea solo más de 30, ¿no? Pero en realidad lo ideal es que sea más de 100 observaciones, ¿no? Y dependiendo también del tipo de estudio que uno esté realizando, ¿no? El n va a depender, ¿no? Si son muestras de corte transversal, obviamente lo ideal es trabajar sí, con miles de observaciones de preferencia, ¿no? ¿Ok? Muestras bastante grandes, o sea, por eso de ahí se habla de la representatividad de la muestra, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero si vamos a trabajar con menos de 30 datos, por ejemplo, entonces hoy en ningún momento vamos a decir que esa muestra es representativa, ¿no?
¿Ok? Entonces, el n que tienda a infinito, o sea, en teoría, eso implica que nuestra muestra sea bastante grande, o sea, dependiendo del estudio, si uno es posible trabajar con 3.000 observaciones, hay que hacer con esas 3.000, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que nuestros resultados van a ser consistentes, ¿no? ¿Ok? Pero no hay un parámetro, digamos, que yo te pueda decir hoy, porque va a depender del estudio que uno esté haciendo, ¿no? Si uno está trabajando con hogares, si se está trabajando con empresas, no sé, pues si estamos trabajando con municipios, pues ahí es bien difícil decirte, oye, que sean 1.000 datos, ¿no? Porque si estamos hablando de municipios en una región, acá en Cusco, por ejemplo, son 108 municipios, entonces eso es lo que hay, ¿no? Entonces ya no puedo ampliar, tendría que hacer un estudio a nivel nacional ya para que la cosa sea, para que tenga más de 1.000 y tantas observaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces depende del estudio que uno esté realizando, ¿no? Si son individuos a nivel de todo un país, obviamente sí te van a pedirte que la muestra sea de más de 1.000 datos probablemente, ¿no? Ok, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces con esto estaríamos terminando la sesión 4. Entonces, para esta parte, por favor, ya termine, revisen, me imagino que el capítulo esto ya lo han revisado, ya lo han releído. El siguiente tema que vamos a ver va a ser ya pruebas de hipótesis, ¿ya? Y eso es capítulo 5 del libro de Stock y Watson, ¿ya? Pruebas de hipótesis y intervalos de confianza. Entonces, por favor, lo siguiente que deberían estar revisando ya es el siguiente capítulo, ¿ya? Capítulo 5 del libro de Stock y Watson para que sigamos la secuencia, ¿ya? Ok.